Amigos televidentes, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Ciudad Cultural. En el día de hoy nosotros tenemos un contenido muy especial. En el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre artes plásticas, vamos a hablar sobre ilustración y vamos a hablar sobre literatura. Y vamos a hacer algunos comentarios importantes, de cosas importantes y a veces no tan agradables que han sucedido en el ambiente cultural de la ciudad y que nosotros vamos a comentar y vamos a tratar de analizar con ustedes. Bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Y como hemos empezado hace algunas semanas con una frase célebre, sobre todo de algunos escritores o artistas, sobre todo latinoamericanos, pero escritores y artistas e intelectuales importantes que ha tenido la humanidad. En el día de hoy nosotros queremos compartir con ustedes una frase de uno de los más importantes escritores, uno de los más importantes prosistas mexicanos, uno de los más importantes intelectuales que ha tenido Latinoamérica, que es Alfonso Reyes. Alfonso Reyes dijo una frase que yo he seguido con mi familia, con mis hijos, y que yo creo que todo latinoamericano, y en esta época que nosotros estamos viviendo de pérdida de valores, es una frase que nosotros tenemos que seguir. Alfonso Reyes dijo, como gran intelectual, que era una cosa sumamente sencilla. Alfonso Reyes dijo una cosa que parece obvia, y es que el hombre debe ser educado para el bien. Cuando él habla del hombre, habla de los hombres, de las mujeres, de los seres humanos, de los niños, de las niñas. Todos debemos ser educados para el bien. Y en esta época tan difícil en que estamos viviendo, yo creo que esa es una frase muy adecuada para que empecemos nuestro programa Ciudad Cultural. Y queremos también empezar con ustedes inmediatamente con una entrevista que le hicimos en exteriores, en una exposición a un pintor de aquí de Santiago, un pintor importante que se llama Ricardo Toribio. Y vamos entonces a empezar su programa Ciudad Cultural de esta semana con esa entrevista que les realizamos al pintor de Santiago, residente en San José de las Matas, Ricardo Toribio. Bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Pues mi pintura, que empezó siendo una pintura de tema localista, entiéndase, lechones, carnavales, luego una jurisdicción mayor, los gagá, ha llegado ya en ese mismo sentido a involucrar la isla entera. Y esta exposición de hoy es una exposición que está inspirada en la isla. Se llama Bocetos sobre la Tierra Prometida. Y la Tierra Prometida, entiendo yo en este caso, que es la isla. Y yo pienso que mi pintura ha evolucionado, vamos a decir, desde el plano de lo inmediato y de lo particular a un plano más general y más amplio. Ahora yo estoy en paisaje y digamos que en ese tiempo estaba más en figura y en otro tipo de manifestaciones que eran más propias de cada sitio. Ahora está todo el sitio. Es como si fuera un escenario en el cual nosotros pertenecemos, y si lo vemos desde afuera, podríamos intuir hacia dónde deberíamos nosotros verdaderamente encaminar nuestras acciones. Y yo creo que mi pintura ha ampliado su compromiso, ¿verdad? Porque ahora le habla no solamente desde uno a todos, sino desde todo a cada uno. Sin embargo, tú ganaste en esa época con un gagá, el primer lugar de la Bienal de León Jiménez. Tú has abandonado definitivamente los gagá, tú vas a continuar con los paisajes. El arte no tiene un compromiso estático con nada, eso lo tiene la moda, que obedece a una clientela que siempre está esperando que el fulano haga tal cosa y lo que se pegó se mantiene. El arte no tiene eso. El arte es, si se quiere, el resultado de una agenda vivencial
que el artista ha ido explorando. Y cada manifestación, cada hecho, pertenece a una experiencia y a un ciclo, por decirlo así. Entonces, yo no he abandonado nada porque esas cosas siguen siendo mías. Lo que sí es que yo sigo explorando en otro ángulo, puesto que el arte tiene como compromiso conquistar el ángulo nuevo y fresco de lo mismo. Por eso, que quien no crea se repite y cae en lo que se podría decir eso. Volvería a ser gaga como volver otra vez para atrás. Es como que no me gustara lo que hice. Y no me siento comprometido en sí con nada. Me siento comprometido con el día de hoy, con lo que siento, con el de mañana. Y trato de involucrar también el de ayer. Ricardo, una de las cosas que a mí me han llamado la atención de tu pintura son los barcos que aparecen en tu pintura, barcos incluso que vuelan, y los árboles que salen de los techos de las casas, árboles que se encuentran incluso en las casas que están sobre los barcos, en los cuales hay también personas. ¿Cuál es el significado de esos barcos que aparecen en tus cuadros y que son reiterativos en tus cuadros, y de esos árboles que salen de los techos de las casas? Lo primero que yo hice como ícono fueron los árboles sobre los techos de la casa. Entonces es como si la casa, que es donde vivimos, la cueva, que fueron las primeras viviendas, cuando se escasearon el hombre tuvo que inventar una cueva afuera, ¿verdad? Pero antes eran los techos como si fueran la montaña, que estaban todos los árboles. Y yo quiero significar con esa metáfora, por decirlo así, con esa imagen, la relación de dependencia que hay entre los que viven dentro de la casa y de los que dependen, que son de los árboles. Por eso hay esa cercanía. He transferido en la posición original del árbol y lo he puesto encima. Y cuando lo llevo al barco, ya no es solamente la casa, el hombre, es también la isla. Porque yo he concebido la isla como un barco que flota sobre el agua, sobre el aire, por puro milagro, puesto que si el mar estornuda, aquí está todo el mundo bajo las aguas. Entonces, con los árboles que salen de los techos, de ahí es que pende el barco, como si de ahí pendiera la vida, queriendo significar que si esos árboles alguien los corta, hasta usted podría adivinar qué podría pasar. Incluso hay casas que están sobre peces que vuelan también. Evidentemente eso tiene que ver con la idea de la isla, de que estamos rodeados por todos los sitios, por agua. Y tú tienes también unos sombreros que tú has hecho como si fueran barcos. Pero también me impresiona el hecho del colorido de los cuadros y también que tú no eres un pintor urbano. Yo sé que tú vives en el campo, en San José de las Matas, y que ese es tu ambiente, pero nunca te ha llamado la atención hacer pintura dedicada a la ciudad, o tú vas a seguir haciendo pintura dedicada casi exclusivamente a tu entorno en el campo, en San José de las Matas, etcétera. Lo que está pasando en la ciudad podría casi siempre agrandarse, aglomerarse. Hay poco cambio, pero hay unos cambios que están afuera de la ciudad, que se están dando, que casi nadie lo está percibiendo porque todos están en la ciudad. Desde que tú te elevas en el terreno, en la topografía del paisaje, tú empiezas a ver desde lejos y tu visión es más inclusiva. Hay más cosas que caben dentro de ella. Quizá la experiencia mía de yo haberme mudado, vivir en San José de las Matas, vivir en una parte alta, me permite ver las cosas más amplio, ver como el paisaje. Y desde ahí yo consigo las cosas en otro tipo de empaque, en otro tipo de presentación. Lo otro es que todas las obras que están aquí son también el producto de mis andanzas en la isla, a través de la frontera, a través de las costas, a través de los campos, de las montañas, y viendo cómo la gente vive en los alrededores. La gente que ahora mismo no están encontrando una condición honorable de vivir en los campos y han tenido que venir a la ciudad.
Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Juan Rulfo nació en 1917 en México y murió en 1986. Escritor, fotógrafo y guionista de cine, escribió 2 libros que forman parte del acervo cultural de la humanidad. El libro de cuentos El Llano en Llamas, 1953, y la novela Pedro Páramo en 1955. En esos 2 textos narrativos, Rulfo pone de manifiesto toda la realidad y la fantasía propias de la sociedad latinoamericana, con sus problemas sociales, su imaginación desbordante y su mentalidad compleja. Saludos, señoras y señores, bienvenidos a mi sección Arte Visual de Jero Ferreira para el programa Ciudad Cultural. En esta ocasión quiero hacer referencia a una serie de acontecimientos que vimos aquí en la ciudad de Santiago recientemente y al fallecimiento de una gran artista de la comunidad de artistas plásticos, Belkis Ramírez. Belkis Ramírez fue una de las artistas mujeres más reconocida de nuestro país, ganadora de la Bienal Nacional, ganadora de la Bienal de León Jiménez y una digna representante de las artes visuales. Falleció recientemente y vemos cómo la comunidad de artistas plásticos nos sentimos un poco tristes por esa ida de nuestra amiga. Ella todo el tiempo vivió en Santo Domingo, aunque hizo exposiciones aquí en Santiago y en otras partes del país, como Puerto Plata. La conocí en una de las bienales de León Jiménez, me la presentó el maestro Chiqui Mendoza y compartí con ella agradablemente en varias ocasiones, en varias bienales. Nos juntábamos siempre mayormente en concursos de arte. Pasa su alma y esperamos que en algún momento esta artista, igual que otras artistas, sean reconocidas, así como también tomada en cuenta a la hora de representar el país, como lo están haciendo ahora mismo en la Bienal de Venecia, nuestro amigo Miguel Ramírez. Miguel Ramírez se encuentra en la Bienal de Venecia participando en el pabellón de la República Dominicana con una gran obra dedicada al agua y al medio ambiente. Miguel Ramírez, acompañado de otros artistas, ha sido la delegación que ha partido hacia Venecia. Esperamos que tengan mucho éxito y sabemos que nuestro amigo Miguel Ramírez es una persona que sí merece estar representando al país. A lo que me quería referir con los acontecimientos que están sucediendo en la ciudad de Santiago a nivel de artes visuales, es que vemos recientemente en el Palacio Consistorial inaugurarse otra exposición de arte sin un catálogo. Se está haciendo muy frecuente realmente y realmente es de poco agrado para la comunidad de artistas plásticos ver cómo cada vez lo están haciendo una costumbre, haciendo una mala cultura de no
hacer un catálogo para las exposiciones de artes visuales. Asimismo la vimos con la exposición de nuestro amigo Álvaro Gómez, el venezolano radicado en la República Dominicana. Se presentó la exposición, se le prometió el catálogo y nunca se hizo. Asimismo me imagino que se le habrá prometido a la señora que expuso recientemente en el Palacio Consistorial que se le iba a hacer un catálogo después de la exposición. Tampoco se ha hecho. Señores de cultura, señores director regional de cultura, las exposiciones de pintura necesitan no solamente de un bajante y no solamente de una pobre promoción como la que están haciendo, también necesitan un catálogo, que es el registro visual, el registro que identifica al artista, que dice que en esa sala de exposiciones, en esa fecha, se expuso, que tiene la biografía del artista, que tiene una reseña crítica y que se supone que tiene fotografías de alguna de sus obras, porque en un mes o en menos de un mes esa exposición será retirada de ahí y solamente quedarán los registros de ustedes y quizás los registros de algunas personas que fueron a la exposición, pero no hay un documento que conste que realmente ahí se hizo una exposición. Yo espero que de todo corazón esta mala práctica cese, que las exposiciones de pintura y las artes visuales sigan teniendo la importancia que siempre han tenido en la región norte y en Santiago, y que como ustedes son los encargados de llevar con dignidad la representación del Estado Dominicano a través del Ministerio de Cultura, ustedes se tomen el tiempo para reflexionar sobre esto y se tomen su trabajo en serio, que no estén simplemente ahí cobrando cheques, sino que también cumplan con lo que son los requisitos que debería tener una exposición. Voy a hacer un pequeño recuento de qué más o menos debería tener una exposición de arte, una exposición de pintura, de escultura, de artes visuales. ¿Cuáles son las cosas que debería y que debe tener una exposición? Empezando por lo que debería ser la curaduría de las obras y la museografía que se da dentro de la sala de exposiciones. También toda la promoción y publicidad que debe tener, como lo que son afiches promocionales, un bajante frente a la sala donde va a exponer el artista, una rueda de prensa anunciando la exposición. También es de carácter obligatorio la creación del catálogo de exposiciones, porque ese es el documento, vuelvo y repito, que registra la exposición. Luego de eso, quizá una promoción. Una de las cosas que siempre hemos criticado a los artistas plásticos es que en las salas de exposiciones de aquí, de Santiago, casi no se vende, no se promueve la venta de las obras, porque simplemente las personas que trabajan ahí cobran su salario y no se interesan muchas veces ni siquiera por hacer una promoción, por invitar a nadie a ver las obras o por invitar a las personas correctas, que son las que adquieren obras, como críticos de arte, coleccionistas, personalidades de esta ciudad que quizás pueden interesar por adquirir una obra. Ni se diga de un brindis, que quizás no es tan importante el día del opening de la exposición como lo es el catálogo, porque en el catálogo encontramos, vuelvo y repito, la reseña de una crítica de arte o de un crítico de arte que se toma el tiempo para analizar y hablar sobre esas obras de arte que ahí se exponen. Espero que de todo corazón esta mala práctica cese, que ya está bien, de faltarle respeto a los artistas visuales que con mucha humildad llenan las salas. Recordemos que las salas de exposiciones no le pertenecen al Ministerio de Cultura, ni le pertenecen a ninguna entidad, le pertenece al pueblo, le pertenece a los artistas visuales, porque somos las que lo utilizamos. Entonces, eso de que le prestamos la sala, no, usted tiene la obligación de ceder la sala, no de prestarla. Usted tiene la obligación de hacer un buen catálogo, usted tiene la obligación de darle promoción a ese artista que está exponiendo en ese lugar. Recientemente también vimos en Casa de Arte la exposición de Rafaelito, uno de los empleados del Centro de la Cultura, que tiene una gran habilidad para hacer artes visuales y para hacer obras de artes plásticas. Rafaelito es un poco escultor, es escenógrafo,
es quien monta la escenografía en todas las exposiciones de teatro y de ballet que vemos en la sala del Centro de la Cultura. Rafaelito es un duende del Centro de la Cultura, tiene muchos años trabajando ahí y es una de las personas que merecen un sueldo digno dentro del Centro de la Cultura, así como otras personas que trabajan ahí, que hoy mismo y día tras día viven con un sueldo de miseria. El Centro de la Cultura, Ercilia Pepín, se creó con una finalidad y vemos que se ha desligado un poco del verdadero propósito con el que se creó. La sala de exposición Georgie Morel sigue estando mutilada. Ahora se utiliza el segundo nivel de la sala como una sala de baile provisional. También vemos un poco de deterioro en algunas áreas del Centro de la Cultura. Ni se diga de que nunca se terminó de remozar realmente como se le prometió a la comunidad artística que se iba a hacer. Esperamos que así como el Centro de la Cultura y el Ministerio de Cultura y la Subdirección Norte del Ministerio de Cultura, que necesitan realmente que se le atienda, que no solamente sea en Santo Domingo que las cosas se hagan. Sí sabemos que en verdad no le mandan suficientes recursos para hacerlo, que ellos tienen que trabajar con lo más mínimo que se les manda, que lo poco que se les manda se divide en varias instituciones y por eso vemos que hay tanta deficiencia en nuestras instituciones. Entonces, vuelvo y hago un llamado a la descentralización de los recursos en el área de cultura. Ya basta de que se estén cobrando en Santo Domingo todo el dinero de lo que se supone que son las actividades y exposiciones para pagar nominillas en una cuenta fantasma que acaba de salir recientemente en una de las intervenciones que hizo Nuria Piera. Se supone que esos recursos que se encuentran dentro del ministerio es para promover la cultura, no para que se le pague a la mujer de fulanito o al amante de fulano, no es para que ese dinero se maluse. Santiago también y la región norte necesita una cultura digna y no se hace sin recursos. Esperamos que eso se cumpla. Ha sido un placer conversar con ustedes de artes visuales. Mi nombre es Jairo Ferreira. Recuerden que esto es una ciudad cultural y todos formamos parte de ella. Gracias. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Amigos televidentes, estamos aquí de nuevo en su programa Ciudad Cultural. Muchas gracias por continuar con nosotros. Queremos hacerles algunas invitaciones sobre algunas actividades importantes en el orden cultural en esta semana, en el día de hoy y en la semana que viene. Queremos invitarles, empezando, a la presentación del catálogo del 27 concurso de arte Eduardo León Jiménez. Eso es hoy mismo, hoy sábado, a las 4 de la tarde en el Centro León, en el marco del Día Internacional de los Museos, porque en el día de hoy sábado 18, se conmemora el Día Internacional de los Museos. Entonces, en conmemoración de ese día, el Centro León ha decidido
poner a circular el catálogo de del 27º concurso de arte Eduardo León Jiménez, de la Bienal de León Jiménez. Entonces eso es hoy, sábado 18 de mayo a las 4 de la tarde en el Centro de León, aquí en Santiago, en el marco del Día Internacional de los Museos. También queremos invitarles hoy sábado también, pero a las 6:30 de la tarde, a la sala de cine contemporáneo de aquí del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, donde se va a proyectar la película El hombre de la capa negra, que es una película brasileña en el marco de un ciclo de cine brasileño que se llama Cine Biográfico Brasileño, que está haciendo el Centro de Convenciones. Entonces le invitamos a que participe de esa película que se llama El hombre de la capa negra, una película brasileña, a las 6:30, aquí también en Santiago, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, frente al monumento, en la Avenida Las Carreras, esquina Francia. Esas dos actividades son completamente gratis, o sea, usted solamente tiene que participar, venir aquí, por ejemplo, al Centro de Convenciones, a la Sala de Cine Contemporáneo y presenciar con esa película que se llama El hombre de la capa negra, sábado a las 6:30. También queremos hacerle una invitación muy especial. Miren, ustedes saben, porque nosotros lo hemos repetido varias veces aquí en el programa, muchas veces en el programa, que nosotros hacemos un trabajo en los barrios de Santiago. En este momento lo estamos haciendo desde hace ya un tiempo en Santa Lucía. Nosotros ayudamos a una fundación a impartir clases allá en el CEDIL, que es una institución que queda en Santa Lucía, y en la Escuela de Arte y Oficios Mauro Lorenzo, allá en Santa Lucía. Santa Lucía es lo que antes se llamaba La Mosca, en Cienfuegos. Entonces este jueves 23 a las 6 de la tarde, nosotros tenemos la graduación de esos niños. Ya se han hecho 2 graduaciones. Se hizo una primera graduación en la Escuela Cometas de Esperanza, allá en Santa Lucía, y ahora vamos a hacer la segunda graduación en los salones de Casa de Arte. O sea que los niños van a venir de Cienfuegos para acá, para la ciudad, para el centro de la ciudad, y en los salones de Casa de Arte nosotros vamos a hacer la exposición colectiva de lo que ellos están estudiando, que es música, teatro, danza, artesanía, etcétera, etcétera. O sea que y dibujo. O sea que tenemos allá entonces en Casa de Arte a las 6 de la tarde, este jueves 23 de mayo a las 6 de la tarde, la graduación de esos niños. Nosotros vamos a tratar a través del programa de cubrir eso, para traerles la semana que viene algunas imágenes de lo que sucedió allá el jueves 23 en Casa de Arte, y nosotros estamos sumamente satisfechos de que ese trabajo que se está haciendo allá se haga posible. También vamos a asistir en la Asociación de Madres, en la Asociación de Mujeres Santa Rita, a un acto que ellos van a hacer con motivo del Día de las Madres, allá mismo en Cienfuegos, pero en La Piña. O sea que estamos muy satisfechos de ese trabajo que se ha hecho, de todos esos niños que se han graduado, y queremos felicitar a los profesores, a la Fundación Solidaridad, a la CAIXA, que apoya logísticamente y económicamente ese proyecto, a la Escuela Cometa de Esperanza, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que se hace allá en Santa Lucía se hace con mucho sacrificio, pero con mucha satisfacción. Miren, hay algo que yo quiero decirles, hay algo que yo quiero comentarles rápidamente. O sea, miren, en el barrio Santa Lucía, que es lo que antes se llamaba La Mosca y que queda a un costado del vertedero municipal, ese barrio, si usted va allá, usted se va a dar cuenta de que ese barrio no tiene canchas de nada, no tiene canchas de baloncesto, ni de béisbol, ni de nada. Ese barrio no tiene áreas verdes, tampoco, no hay una sola área verde en ese barrio. La mayoría de las calles son de tierra y tiene calles que son intransitables por los vehículos, solamente pueden transitar motores o personas a pie o animales, o sea, burros o caballos. Pero no se puede transitar por ahí con un carro, ni siquiera con un vehículo todoterreno. Pues la mayoría de las calles son de tierra, no tienen canchas de nada, no tienen áreas verdes, y en ese sitio es que se hace ese trabajo. Todos los días
aparece un muerto en ese barrio. Todos los días aparece una persona asesinada, todos los días hay un robo. Entonces, pero en un ambiente así, ¿qué se puede esperar que suceda? Y nosotros hacemos ese trabajo, simple y sencillamente, para darles otra perspectiva, y la Fundación Solidaridad, y la CAIXA, y la Fundación de Santiago de Compostela, que ha hecho un acuerdo con instituciones de aquí, fundaciones de aquí de Santiago de los Caballeros, de Santiago a Santiago, aunque son instituciones que no tienen que ver con el ayuntamiento ni con el gobierno. Pero ¿qué se puede esperar de un sitio que no tiene las mínimas condiciones para que una persona pueda vivir? Y nosotros estamos haciendo ese trabajo ahí. Ahora vamos a empezar también unos talleres en Hato del Yaque, tal vez con esos mismos profesores, y se van a hacer unos murales allá, y todo ese trabajo se hace independientemente del Estado. Eso es un trabajo que se hace de manera independiente, y uno se siente orgulloso también de uno poder decir que ese es un trabajo independiente, que eso no tiene nada que ver con el Estado, ni tiene nada que ver con el ayuntamiento, ni con el gobierno, ni con nada de eso, sino que es un trabajo que se hace de manera independiente. Y este jueves a las 6 de la tarde en los salones de Casa de Arte, nosotros vamos a graduar a todos esos niños. Va a haber una presentación de teatro, de los niños de teatro que van a interpretar una obra muy breve de teatro. Va a haber una presentación de baile, de danza, va a haber una presentación de flauta dulce. Aunque en el caso de flauta dulce va a ser una cosa muy sencilla, porque la profesora de flauta dulce es nueva, tiene apenas un mes dándole clases a los niños, y ella entonces va a montar un tema sumamente sencillo para que ellos puedan tocarlo, pero solamente tiene un mes. Entonces, y también va a haber una exposición de pintura que se va a quedar en los salones de Casa de Arte desde el jueves 23 a las 6 de la tarde, o sea que los esperamos por allá. Es abierto, todo el que quiera puede ir, y esperamos que ustedes nos apoyen en esa actividad y que asista mucha gente. Miren, nosotros queremos hacer dos comentarios. Un comentario es sobre algo que nosotros colocamos la semana pasada. Nosotros pusimos la semana pasada unas declaraciones de Carlos Fernández Rocha, ya fallecido. Esas declaraciones se grabaron, se le hizo un homenaje en el concurso de cuentos Radio Santa María, y él habló sobre los cuentos ganadores, sobre la temática de los cuentos ganadores. No este año, por supuesto, porque ya él estaba fallecido y yo lo estoy sustituyendo como jurado en ese concurso, sino el año pasado, de lo que él veía de la temática de los ganadores del año pasado. Y lo que decía Carlos Fernández Rocha es sumamente preocupante. Yo creo que no se le está poniendo la atención debida, porque estamos en cuestiones de política y de reelección y de cosas de eso. Y como dijo Rosa Julia Vargas cuando vino aquí, si se está hablando de reelección y si hay mucho dinero en la calle para que se hable de eso, entonces no es verdad que se le van a poner asuntos a las cuestiones importantes de este país. Carlos Fernández Rocha hablaba sobre la temática de los cuentos, cómo ha ido cambiando, porque el concurso Radio Santa María tiene 25 años, y él mostraba su preocupación ante el hecho de que los cuentos que están llegando ahora hablan sobre delincuencia, hablan sobre corrupción, hablan sobre violencia, no solamente violencia común, o sea, violencia en los barrios, en las calles, sino, por ejemplo, violencia en las escuelas, violencia intrafamiliar, violencia de género, y cómo ha ido cambiando paulatinamente la temática de los cuentos. En el caso mío, que fui jurado este año, yo quiero manifestar la misma preocupación. Es lamentable, señores, que los cuentos, la mayoría de las temáticas de los cuentos, incluso de los cuentos ganadores, sea la violencia, y sea la delincuencia, y sea la violencia en las escuelas, y sea un niño que lo maltratan en una escuela, porque esos cuentos no son solamente invención de los escritores, sino que esos cuentos lo que hacen es que reflejan una realidad
que es la realidad que nosotros estamos viviendo ahora. Yo he sido jurado de varios concursos de cuentos, yo he sido jurado del Premio Nacional de Literatura, fui jurado de los premios de Letras de Ultramar, he sido jurado del concurso de cuentos de la Alianza Cibaeña aquí en Santiago, y nunca uno había observado como jurado una temática de tanta violencia y de tanta delincuencia, que es lo que está sucediendo en los barrios de Santiago. Nunca había habido una temática tan directa de la corrupción. Incluso aquí vino un escritor que se llama Bilio Esteves, que es un escritor cubano que ahora antes vivía en Cuba y ahora vive exiliado en España, que él fue jurado del concurso de novela, un concurso de novela que hacía antes Casa de Teatro, y él vino aquí como jurado a Santiago y hizo una conferencia, y él decía en esa conferencia que había una diferencia entre los escritores cubanos y los escritores dominicanos, que los escritores dominicanos la temática era más cuestiones familiares, cuestiones existenciales, de un individuo que tenía problemas existenciales, problemas de vitales, etcétera, etcétera. Mientras que los escritores cubanos escribían más sobre cuestiones sociales y cuestiones políticas. Y sin embargo, como que a los dominicanos no les interesaba tanto esa temática. Sin embargo, eso ha cambiado ya eso ha cambiado. La mayoría de los cuentos que participaron en el concurso de Radio Santa María, su temática era la violencia. Su temática era la delincuencia, la violencia. Hay un cuento, por ejemplo, que ganó uno de los premios, cuya temática es un niño que lo maltratan en la escuela. Y él no sabe qué hacer, ese niño, porque todos los días lo maltratan en la escuela. Hay un cuento sobre la violencia en los barrios, en un barrio, donde un señor quiere hacer una junta de vecinos, y él va de vecino en vecino, caminando, preguntándole a la gente que si quiere participar en la junta de vecinos, y lo que le dice cada uno de las personas de los líderes, supuestamente líderes de ese barrio, con lo que él va a hablar para formar la junta de vecinos es, bueno, todo eso que tú me estás diciendo está muy bien, pero ¿y si nos matan? Incluso el cuento se llama así, ¿y si nos matan? Hay en ese cuento, incluso hasta la esposa de él le dice, bueno, todo eso que tú estás haciendo para tratar de bajar la delincuencia en el barrio y para que nosotros nos unamos, está muy bien, pero ¿y si nos matan? ¿Y si los delincuentes nos matan? Hay otro cuento que es sobre un muchacho, sobre un joven que tiene más o menos buenas condiciones económicas y que desapareció. Nadie sabe qué sucedió con ese muchacho. ¿Y qué fue lo que sucedió realmente? Que el muchacho entró a un barrio, es un muchacho que no es pobre, entró a un barrio con un amigo que sí es pobre, y ellos hicieron una apuesta de correr y ver quién llegaba primero a un sitio. Al muchacho lo confundieron con un delincuente, las personas del barrio, los ciudadanos, y lo lincharon. Y desaparecieron su cuerpo. Bueno, el muchacho nunca apareció y la mamá tuvo que contratar a un detective para averiguar qué fue lo que pasó con ese muchacho. Y todos los cuentos son así. Todos los cuentos son de violencia. Hay otro cuento que son 3 muchachos jóvenes que matan a su jefe, asesinan a su jefe, porque el jefe siempre entra a un cuarto, y se llama así el cuento, el cuarto hermético. El jefe siempre entra a un cuarto y ellos piensan que su jefe, que es un señor ya mayor, un anciano, tiene dinero o tiene algo ahí de valor en ese cuarto. Y ellos lo asesinan a ese señor, simplemente sin ninguna razón, simplemente para robarse lo que ellos ni siquiera saben qué es lo que hay en ese cuarto. Pero ellos lo asesinan como si fuera la cosa más normal del mundo. Y todos los cuentos son así. Hay un cuento que se llama El Cheque, en donde un señor todo transcurre en un banco y un señor va a cambiar un cheque. Y es un cuento de qué habla ese cuento, de la corrupción, de lo difícil que se hace vivir en este país, de que el dinero no da para nada, de que ya la gente no se trata ya en el país con cordialidad, de que ya la gente casi no se ríe, de que todo el mundo se trata de manera violenta. Entonces,
eso es un reflejo, como dijo Carlos Fernández Rocha, lamentablemente fallecido, en un video la semana pasada que nosotros pusimos por aquí. Todo eso es el reflejo de nuestra sociedad. ¿Y en qué estamos nosotros? ¿En qué está nuestra sociedad en este momento? En reelección, en mítines, en quién mete más gente en el Estadio Olímpico, en regar dinero para que la gente se vaya en una guagua o en darle ron o bebida o lo que sea, para ver quién mete más gente en el Estadio Olímpico. Entonces, esa es la sociedad que nosotros estamos construyendo. El gobierno dominicano debería estar dedicado a resolver los problemas importantes de nuestra sociedad. El gobierno dominicano debería estar apoyando la cultura, apoyando el deporte, haciendo lo que nosotros estamos haciendo en el barrio Santa Lucía y no estarse gastando dinero a ver quién lleva más gente al Estadio Olímpico o quién tiene más diputados para cambiar la Constitución, etcétera, etcétera. Este país se ha ido deteriorando, uno se da cuenta incluso, como yo les dije, a través de ser jurado de un concurso de cuentos, uno se da cuenta. Antes los cuentos no tenían nada que ver con eso, nadie hablaba de corrupción en los cuentos. Antes eran cuentos poéticos, existenciales, ahora no. Ahora de lo que se habla es de delincuencia, de violencia, de un niño que lo maltratan en una escuela, de unos jóvenes que matan a una persona simplemente para saber si ahí hay dinero y robarle, de muertes y de muertes y de muertes, porque esa es la realidad de nuestro país. Y nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos en una cosa que no tiene nada que ver con los problemas importantes de nuestro país. Entonces vamos a ponernos a resolver los problemas de nuestro país. Que para eso es que uno vota por los gobernantes, para resolver los problemas importantes de nuestro país. Y no para ponerse a hacer campaña de tiempo. Falta un año todavía para las elecciones. Vamos a resolver los problemas del país, que este país no está bien, este país se nos está cayendo a pedazos y no parece como que estamos tratando de resolver los problemas del país. Y el otro comentario era que tiene que ver con este comentario también, un nuevo escándalo de corrupción en el Ministerio de Cultura. De acuerdo a un reportaje de Nuria Piera, hay una persona que es viceministro de Cultura, un poeta, que fue mi amigo, que tiene a su esposa nombrada en una nómina fantasma. Incluso miren, la Constitución de la República impide el nepotismo. La Constitución de la República impide el nepotismo. La Constitución de la República prohíbe el nepotismo. Incluso Nuria lo dice ahí en el reportaje que ella hizo. Lo que hacen los funcionarios para nombrar a los familiares y pasar por arriba a esa prohibición. Pero hay gente que no le interesa eso. Porque esa persona que es un poeta y que es viceministro de Cultura tenía una cuenta fantasma o tiene una cuenta fantasma y tiene a su esposa nombrada ahí con 90,000 pesos en esa cuenta fantasma. ¿Qué va a pasar con ese poeta? ¿Qué va a pasar con ese ministro de Cultura, con ese viceministro de Cultura? Nada, no va a pasar nada. Al contrario, a él lo van a felicitar y le van a decir, poeta, pero yo no sabía que usted tenía la fuerza de hacer eso, que déjeme felicitarlo, ya usted ya cayó en el verdadero ambiente político del país. No va a pasar nada, ese señor se va a quedar ahí, lo que se está esperando es que la gente se olvide de eso, como es una cuestión cultural, no va a pasar de ahí, y ya, eso es lo que va a suceder. O sea, ahí no va a pasar, ahí no lo van a sacar de ahí, él se va a quedar ahí. Nadie se ha referido a eso, nadie va a decir nada. Y esa es la realidad de nuestro país. Entonces después nosotros nos preguntamos, pero ven acá, ¿y por qué hay tanta delincuencia? ¿Y por qué se han perdido los valores? Bueno, porque los poetas van en contra de la Constitución, nombran a sus esposas con una cantidad muy grande de dinero y se ganan esos chelitos.
Entonces, ¿qué se puede esperar de un muchacho que vive en Santa Lucía? Que se lo está llevando el diablo en Santa Lucía. ¿Qué se puede esperar de esos muchachos? Con ese ejemplo. Entonces, vamos a recuperar este país. No hay ningún país del mundo que haya progresado con corrupción. Ningún país del mundo ha progresado con corrupción. Ninguno. Todavía no ha habido el primero. Tal vez este puede ser el primero. Tal vez eso es lo que se está tratando. Hay un plan para que este país progrese a través de la corrupción. Pero ningún país del mundo ha progresado con la corrupción. Los países que han progresado en el mundo, que han sido muchos países, han alcanzado el progreso. Ha sido bajando la delincuencia y acabando con la corrupción. Señores, miren, por ejemplo, Vietnam, hubo una guerra en Vietnam que acabó en los años 70, una guerra fratricida, más de 1 millón de vietnamitas murió en esa guerra. En la mayoría de las películas norteamericanas uno ve a los norteamericanos que mueren en la guerra de Vietnam, bueno, pero no se ve la parte vietnamita. Más de 1 millón de vietnamitas murió en esa guerra, que empezó con los franceses y terminó con los norteamericanos. Bueno, Vietnam hoy día es uno de los países más desarrollados del mundo. Aquí en este país, venden productos vietnamitas. Usted va a una ferretería y usted encuentra productos vietnamitas. Entonces, Vietnam, que en los años 70, al final de los años 70, fue que acabó esa guerra de Vietnam, que uno la ha visto en muchísimas películas. Y Vietnam ya es uno de los países más desarrollados del mundo. Corea del Sur, que también tuvo una guerra con los Estados Unidos y que está dividida en dos. Corea del Sur es uno de los países más desarrollados del mundo. Y Japón es el único país al que le lanzaron 2 bombas nucleares y murió más de 150,000 personas en ese lanzamiento de esas bombas nucleares. Además murió, por la gente que murió también por la radiación, luego que se lanzaron las 2 bombas nucleares en Japón. Y Japón quedó destruido luego de la Segunda Guerra Mundial. Y Japón, en menos de 10 años, Japón era uno de los países más desarrollados del mundo. Y Japón es uno de los países más tranquilos del mundo. Hay una provincia de Japón que declaró delincuencia cero, que no hay delincuencia en esa provincia. Un país que quedó destruido luego de la Segunda Guerra Mundial, un país al cual le lanzaron 2 bombas atómicas. Pero aquí no. Aquí nosotros estamos, bueno, los países europeos, por ejemplo, que quedaron destruidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó destruida luego de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día Alemania es el país más poderoso de Europa, con la economía más poderosa también, y el país más poderoso de la Unión Europea. Pero nosotros estamos aquí en campaña, en violencia, en delincuencia, y estamos viendo cómo el país, porque este es uno de los países también, aquí hay delincuencia, porque este es uno de los países de Latinoamérica que tiene el índice de desempleo más alto, y ese índice afecta sobre todo a los jóvenes. Entonces, por eso es que hay tanta delincuencia, porque los jóvenes no encuentran trabajo, y nadie se va a dar a morir de hambre. Cada vez que aumenta el índice de desempleo, aumenta el índice de delincuencia. Y en lugar de nosotros estar resolviendo esa clase de problemas, lo que estamos haciendo es con corrupción, con un poeta, dinero. Entonces, señores, este país no está bien, y eso se refleja en esos cuentos de Radio Santa María, en los cuentos que escribieron esos escritores. Y la literatura dominicana, su temática ha cambiado. Porque lo que hace la literatura es que refleja la realidad, lo que se está viviendo. Entonces queríamos hacer estos comentarios que nos parecen pertinentes, que tienen que ver con la literatura, porque la literatura y el arte tienen que ver con todo. Y se ha comprobado con esa temática del concurso de Radio Santa María.
Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Hemos llegado al final del programa, lamentablemente hemos llegado al final. Y queremos al final, ya en la despedida, queremos recordarles que nosotros tenemos un portal de literatura y de arte que se llama culturadominicana.com. Usted solamente tiene que acceder al portal a través de internet. Usted solamente tiene que escribir www.culturadominicana.com y usted entonces puede entrar a ese portal de literatura y sobre arte que ha tenido mucho éxito. Tenemos muchos visitantes, sobre todo extranjeros, que buscan información sobre cultura dominicana. Así que les recomendamos que participen con nosotros de ese portal www.culturadominicana.com. Y les recordamos que tenemos un canal de YouTube al cual usted puede suscribirse y todas las semanas usted va a recibir este programa. No solamente este programa, nosotros subimos a veces contenido que no tiene que ver con el programa. Por ejemplo, subimos un documental sobre arte dominicano, hemos subido poemas, hemos subido un pequeño reportaje que hizo el Archivo General de la Nación sobre la Revolución del 65. O sea que suscríbase a nuestro canal y usted va a encontrar también muchas informaciones sobre cultura en sentido general, pero también sobre cultura dominicana de manera más específica. Ese canal se llama Ciudad Cultural, igual que el programa. Usted solamente tiene que entrar a YouTube y buscar Ciudad Cultural, le aparece el canal y usted se suscribe y todas las semanas le llega a su teléfono celular, a su smartphone o a su Smart TV o a su PC, a su computadora, le llega el programa. Y usted puede verlo, aparte de verlo en el canal 54 del Telecable Claro, usted puede entonces verlo en su teléfono, en su televisor o en su computadora. Queremos recordarles la invitación este jueves 23 a las 6 de la tarde en los salones de Casa de Arte. Jueves 23 a las 6 de la tarde, entrada libre. En los salones de Casa de Arte tenemos la exposición colectiva de los niños de Santa Lucía, que van a presentar ahí lo que ellos han aprendido. Para terminar, nosotros queremos recomendar, como hacemos todas las semanas, un libro. La semana pasada nosotros presentamos este libro, hicimos acuse de recibo de este libro que se llama Nuevo Angelario Urbano, que es un libro de Melda Ramos, una escritora importante del país, y ella recoge una serie de cuentos que empiezan en los años 60 y terminan en los años 90, antes del año 2000. El último cuento es de 1999. Incluso cada cuento, al final del cuento, tiene su fecha, o sea que uno sabe en el año en que fue escrito. Empiezan esos cuentos en los años 60 y terminan en los años 90. O sea que a través de este Nuevo Angelario Urbano, esta antología personal, usted puede leer cómo ha sido la vida literaria de Melda a través de estos cuentos que transcurren en Santo Domingo, aquí en San Francisco de Macorís o también en Nueva York. Queremos felicitar a Emelda, que es una importante escritora dominicana, y les recomendamos a ustedes a que lean el libro Nuevo Angelario Urbano. Una cosa que dice Janet Miller, que es la que escribe la contraportada del libro, es que cuando uno lee los cuentos, uno sabe que fueron escritos por una mujer. O sea, que son cuentos puramente femeninos. Y eso también es importante en la época en la que estamos viviendo. Y aunque yo no estoy completamente de acuerdo con ella, porque hay algunos cuentos que uno los lee, y si uno no supiera que lo escribió Emelda Ramos, uno no sabría si son de una mujer o de un hombre. O sea, que yo no estoy 100% de acuerdo con Janet Miller. Son excelentes cuentos. Son cuentos en los que salen unos ángeles y unos demonios de manera metafórica, no de manera real. Personas que parecen ángeles o que parecen demonios en esos diferentes sitios del país y de los Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos entonces la semana que viene de nuevo en su programa Ciudad Cultural a la 1 de la tarde a través del canal 54 del Telecable Claro. Muchas gracias por haber estado con nosotros.